Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los emprendedores, los visionarios, los empresarios para saber qué hacer y qué no hacer en sus negocios o sus empresas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque tengo tantas preguntas que hacerle, no solamente sobre su negocio, sobre sus empresas, sobre su academia, sino también, señores, sobre el rizo de mi pelo. Vamos a estar conversando con Joe Miguel y él es el rey de los rizos. ¿Cómo estás? Muy bien, Endira, gracias. ¿Y usted? Yo estoy bien y feliz de tenerte hoy porque tuvimos unas conversaciones así como que fuera de cámara y él me dijo cosas como que me llegaron a mi corazoncito. Vamos a reconciliar mi amor con mis rizos. Así es. Cuéntame de ti, hablemos del inicio, del génesis de todo. ¿Quién es Joe Miguel? ¿Eres dominicano? ¿Inmigraste aquí? Cuéntame un poco de ti. Sí, bueno, nací allá en Santiago, mi familia es de Navarrete, pero a los 2 años vine para acá y me crié aquí desde los 2 años. Entonces, bueno, sí, él vino chiquitito. Un baby. Y cuéntame entonces porque el rey de los rizos es algo como que llama mucho la atención. ¿Cuál es tu carrera principal que tú hacías antes de ser el rey de los rizos? Yo le conseguía trabajos a las personas. Eran personas que venían de adicción en un nivel profesional, podía ser enfermera, contable, un profesional que llegó a estar en la adicción, fue a un programa y por cualquier razón perdió su trabajo, iba a la compañía donde yo trabajaba y nosotros lo ayudábamos con su empleo para su futuro. ¿Y como que verdad, se oye como distante? ¿Cómo viene este trabajo que haces, que es muy loable, de verdad, ese trabajo que hacías? ¿Cómo entonces caes en un salón de belleza? Así es. ¿Cómo vino? ¿Cómo es esa historia? Cuéntame. Dios que sabe, Indira, porque te digo que un día, era un domingo hace 20 años atrás, porque tengo 20 años con el salón, 20 años atrás, me llama mi esposa y me dice a ella, mi amor, están vendiendo el salón a donde yo voy. Digo yo, ¿salón? ¿Qué salón? No, a donde tú llevaste a nuestra niña. Digo yo, oh, sí, me acuerdo. Digo, oh, sí, había mucha gente, sí, un negocio bueno, pero mi amor, estoy viendo el juego. El juego de baloncesto. Hablamos de eso después. Y así fue. Yo no era barbero, estilista, nada de cabellos, nada. Mi esposa tampoco. O sea, tu esposa te habla de un negocio porque el negocio es bueno porque sí, pero no es algo que está en tu carrera, ni en tu rubro, ni tú pensabas, ni te imaginabas que ibas a trabajar eso. Indira, si tú me habías preguntado el día antes, o ese mismo día, o hasta un mes después, o un año teniendo el salón, que si yo iba a ser estilista, y te digo que no. ¿Y cómo entonces, cómo te enamoraste de esto? ¿Cómo vino ese amor? Sabes que compramos el salón en marzo de 2005 y es en esa temporada que hacen el IBS en la 34 en el Javits Center, que es un show bien grande de cabello. Entonces no pudimos ir ese año. Entonces fuimos el próximo año y estoy entrando y lo que oigo mucha música y un cándalo y mucha gente. Y digo yo, wow, ¿y qué es esto? Y cuando entro, un mundo diferente, Indira. El escenario, la música, la estilista, todo el mundo ahí, hey, un aplauso. Y digo, oh, Dios mío, ¿y qué es esto? Y este mundo. Porque había ido a clases con la estilista porque dije, si voy a ser dueño, quiero estar al frente. Quiero aprender porque tengo que ser un dueño presente. Tengo que llevar y crecer el negocio. No puedo comprarlo y llevar los libros y solamente eso. Entonces ahí fue que yo dije, wow, pero este mundo sí es un mundo, esto es artístico. Yo no sabía. Y ahí como que fue esa semilleta ahí. Y ahí comencé a pensar, ¿y cómo se hace uno estilista? ¿Y cómo uno sabe que uno quiere hacer esto?
Y ese caballero ahí, porque estamos hablando de 20 años atrás, Indira. Digo yo, pero yo soy hombre, tengo mi esposa, pero lo que veo que todos que está ahí son personas, hombres gay. Digo yo, bueno, no sé si esto es algo que... Si es un requisito. Sí, sí, y más dominicano. Ay, Dios mío, ya tú sabes cómo somos nosotros. Yo, nada, yo soy muy bien, yo amo a todo el mundo, no importa cómo sea. Yo me crié aquí en la discoteca americana, que eso uno veía de todo en ese tiempo. Pero ahí comenzó ese pensamiento de ser estilista. De ser estilista. Y me gusta mucho, sobre todo para los emprendedores y los empresarios que nos ven y estos visionarios. Me gusta mucho cómo tú desde el inicio dijiste, oye, yo tengo este negocio, yo no puedo solamente llevar los libros, yo tengo que saber cómo se maneja el negocio, porque Exacto. es un error de muchos empresarios que compran un negocio o tienen un negocio, no tienen la menor idea cómo se hace ese negocio, entonces o el negocio es malo o no deja. Bueno, pero es que tú ni siquiera sabes cómo se maneja el negocio. Exacto. O no le estás dando ese amor, o no está en el frente y dices, oh, mira, la cosa está cambiando un poco. Los mismos clientes vieron, que te digo que en un año ya yo andaba buscando otro local, Wow. porque no cabía en la gente. Entonces te haces estilista, dices, sí, me gusta este mundo, voy a perfeccionarme en esto, voy a crear esto. ¿Cuál fue el próximo paso después que ya entendiste y analizaste e interiorizaste que querías ser estilista? Bueno, como te dije, andábamos buscando otro local, encontramos uno a cruzar la calle, que estaba vacío, hicimos el salón de nada, uno nuevo con 8 estaciones, eso estaba una explosión, Indira, una explosión. Y ya llevarlo, ya estaba un poco organizado, dije, ¿sabe qué? Voy a la escuela a tomar mi licencia. Y ahí fue que yo le dije a mi esposa, le dije yo, mi amor, voy a ser estilista. ¿Qué? Yo me imagino su cara. ¿Qué vas a hacer qué? Fui yo que dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice ella, no, te contento por ti, vamos a celebrar, ok. Entonces, porque ese apoyo como pareja, Claro. porque uno, mira, ella me dijo, este salón está disponible, lo compramos. Ella se quedó con su trabajo, yo dejé el mío. Entonces yo estuve en el frente del salón. Entonces llevamos eso, somos una pareja, pero somos una pareja que trabajamos unidos. Amén. Y eso es muy importante. Por ejemplo, mi esposo y yo tenemos 10 años casados y somos socios de 10 años. Exacto. O sea, y hay muchas personas que me preguntan también, ¿cómo tú puedes llevar un negocio, ver a tu esposo en tu casa, trabajar con él? Eso no es difícil. Si nos tenemos una buena comunicación y cada cual sabe cuál es su rol dentro de la empresa, no va a haber Exacto. problema. Ahí está. No va a haber está. problema. Ese es el... ¿Te funcionó eso a ti Sí, también? sí, porque a veces hemos chocado, ¿no? Claro. Pero como todo, ¿quién no choca? Hasta fuera del trabajo chocan ustedes, ¿no? ¿Verdad? Cualquier cosita, pero no, eso es importante de uno saber qué va a llevar la persona, qué va a llevar tu esposo para que no hagan ese choque. Entonces, vamos a ver, ya eres estilista, tenemos el salón, ya cambiamos de local, señores, porque el otro era pequeño, ya tenemos un local más grande, con más sillas. ¿En qué momento viene la parte de los productos? Bueno, primero vino el ser estilista de cabello rizado. Ah, sí, porque espérense, recuerden que él es el rey de los rizos. Sí. ¿Cómo entendiste tú que esa era la diversificación tuya? Porque puedes atender a todo el mundo, ok, tengo un salón, todos vengan, pero yo me quiero especializar en pelos rizos. Sí. ¿Cómo vino eso? ¿Sabes qué? Que otra vez hay que darle las gracias a Dios, Indira. Todo el tiempo. Porque, ¿sabes? Una clienta mía me dijo, yo me voy natural. ¿Natural? ¿Y para qué? Digo yo, si tú te estás alisando ya, tú tienes desde cuántos años alisándote, ¿qué tú vas a hacer y dándote blower? ¿Para qué? No, que los químicos. Oh, los químicos. Bueno, ok, está bien. Pasaron 3 meses y le veo el crecimiento a Andrea. Digo yo, pero Andrea, pero tu cabello es suave, es un rizo suave. ¿Por qué te lo estás alisando? ¿Por qué te lo alisaste? Oh, porque es la moda.
y todo el mundo quería ver su cabello lacio. Digo yo, oh, mira eso, ok. Y por ahí comenzó Indira, una por una, a irse natural. Ay, yo ya tengo 6 meses, dame el alisado de nuevo. Ok, no hay problema. Pero era algo que iba así, bajando y subiendo. Era así, pero cuando tú venías a ver, Indira, pasaron 2 años y estaba así. Mi estilista casi no se daban cuenta que estaba haciendo ese cambio. Porque ellos, como era un salón bien ocupado, que falte una semana, ellos no se van a dar cuenta. Entonces, multiplica un alisado por 8. Ya, vamos, ya ahí sí. Son 8 por semana. Vamos a ir al mes. Exacto. Y así, pero mi computadora sí se daba cuenta. Entonces, como empresario y también como estilista, yo estaba pensando en el dinero, Indira. ¿Quién no piensa en el dinero? Con el negocio. Claro. Eso es primordial, eso es importante. Pero hay una cosa que pasó. Frené una vez, estaba dándole la vuelta al salón y frené, como a los 2 años que eso comenzó. Digo yo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué yo me estoy enfocando en el dinero si no me estoy enfocando de lo que viene adelante? Exacto, en innovar. Innovar, que es los rizos. Digo yo, Dios mío, gracias. Claro. Como dice el amigo mío, que pastor, gracias Espíritu Santo. Ahí fue que hice el cambio. Digo, pero yo pensando en el dinero, porque se está pasando hoy en día. Las estilistas dicen, no te dejes el cabello mojado, no hagas los rizos así, que sigue dándote los rolos. Por el miedo de perder a esa clienta, por no hacer la rizada, que tal vez viene cada 3 meses o algo así, o 4, o cada 2 meses de ese color, para ver una que viene cada 15 días. Prefieren verla cada 15 días. Digo yo, pero si esa clienta está pensando en dejarse su cabello rizado, un día lo va a hacer y no va a ser contigo. Va a ser con otra. Es mejor que lo vayas llevando tú. Exacto. Y además, yo siento que es un gran mercado. O sea, no es mi rubro, pero lo veo en las personas fuera. O sea, es un gran mercado. Sí. Y la gente tal vez piensa, o algunas personas podrán pensar, que el pelo rizo es mójate el cabello y se acabó, pero tiene todo su proceso y su cuidado y su forma. Sí. Entonces, te especializaste en ese tipo de cabello. Me especialicé en eso, sí. Y ahí entonces surge el rey de los... Ahí sí, ahí sucede. Ahí fue que creció todo. Porque ahí mismo también le dije a mi esposa, mira, mi amor, los rizos. Dice ella, ¿qué? ¿Rizos? Digo yo, sí, mi amor, los rizos. Dice, yo no creo. Digo yo, ¿tú crees, mi amor? La verdad, dice ella. No. Como pasaron 2 meses más, dije, no. Esto es una realidad. Dijiste. Los rizos. Claro. Los rizos. Así fue buscando a dónde entrenarme. Encontré un lugar. Hice todo el entrenamiento ahí. Pero solamente estaba viendo personas americanas blancas en las clases, en los talleres, Indira. Los latinos no estábamos en eso, que ahí. somos los que más tenemos el pelo rizo. Óyeme. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Ya hace más de que eso fue en el 12, por ahí, que pasó eso. Entonces, ya ha pasado mucho tiempo, pero en ese entonces no había. Pero ¿tú sabes qué pasó con eso? Ok, no había mucha gente, ahora ya hay muchos, pero ya tú tienes un camino recorrido. Exacto. O sea, ya tú tienes tu marca bien instaurada, ya tú tienes ese marketing hecho. O sea, lo que el otro está pensando hacerlo ahora, ya tú tienes 12 años haciéndolo, 13 años haciéndolo. Así es. Entonces, es una ventaja, es una gran ventaja. Sí. Entonces, ¿cuándo llegan los productos? Los productos llegó cuando yo decidí a ser educador. Porque o sea que los productos es lo último de todo esto. Sí. Entonces, tienes una academia. Sí, tengo una academia. ¿Cómo entonces dijiste, ok, ya que estoy preparado, ahora voy a enseñar esto que sé? Sí, porque sabe que cuando estaba en estos talleres, como le dije, no veía a la persona como yo. No había persona hispana, no había persona de color, solo había una de 20. Éramos como 2 de 20 cada vez que yo iba. Entonces dije, no, ¿cómo va a ser si los rizos somos nosotros? Exacto. Si somos del Caribe. Todo el que está en el Caribe tiene rizo. Claro.
A donde toca el Mar Caribe, ahí hay rizos. Punto. Entonces, ¿cómo va a ser que no hay esta gente, los estilistas no están tomando estos talleres? Dije, un día voy a ser educador. Pero tengo que aprender todo lo que yo necesito para esto. Y se tomó mucho tiempo, tomó como algunos 5 años, Indira. Eso porque eres respetuoso. Hay gente que no lo hace, Sí. pero tú fuiste respetuoso Sí. a educarte para educar. Exacto. Y no voy a hablar nada más para hablar o como se dice en inglés, fake it to make it, o no sé cómo Ajá. es. No, hay que saber más que está viendo en YouTube o en Google. Claro. No, y que ahora aparecen tantas cosas, como yo digo, esos profesionales de Google que hacen cualquier cosita, un cursito y después ya son los expertos y hacen todo este montaje de videos y de todo. Sí. Y realmente le haces una pregunta técnica y no te la van a saber responder. Exacto. Pero el caso tuyo sí te perfeccionaste, Oh, no. sí estudiaste, sí te preparaste Sí. para poder enseñar a Exacto. otros. ¿Y cómo creció la academia? Cuéntame de eso. ¿Cómo fue la aceptación del público a esta parte? Oh, fue muy bien, muy, muy bien que estuve en diferentes estados y educando a estilistas que ya tenían años cortando el cabello rizado y vieron mi técnica. Y cuando eso sucedió, ahí yo me sentí, dije, wow, me están buscando a mí. Que vaya a su salón en el estado de Seattle, en Washington, o en Pensilvania, o en otros estados, en la República Dominicana, en Puerto Rico. Digo, wow, tú ves. Lo estoy haciendo Lo bien. estoy haciendo. Y quiero plantar más para nuestra gente, porque lo necesitamos. ¿Cuál es la visión? Bueno, ya sabemos que tienes la academia, tienes el salón, es educador, tiene una línea de productos, señores, que Ahora sí. los lanzaste en República Dominicana recientemente, ¿no? Sí, hace como 3 semanas. Lo lanzó en República Dominicana, así que todo el que nos está viendo allá en Santiago, sobre todo, que tenemos un público fiel, Sí. los que nos están viendo en República Dominicana, ya los productos están allá. Cuéntame un poco de esta línea, qué incluye, qué podemos encontrar en ella. Sí. Esta línea Indira la comencé hace 5 años atrás. 5 años. Sí, la pandemia tuvo un poco de la culpa, del atraso, de todo, como todos los negocios. Pero cogí mi tiempo, porque para mí es todo el tiempo adecuado Claro. para lanzar esto. Porque si tú le vas a dar algo al público que tú piensas que necesitas, tienes que dedicarle ese tiempo. Claro. Y eso es un 100% de los productos. 5 años. Me imagino que lo fuiste perfeccionando, Sí. que fuiste trabajando varias cosas. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste a la hora de lanzar esta línea? Que otra persona, por ejemplo, que esté ahora pensando o tratando de emprender en algo así, diga, wow, mira, a mí me pasó o ya sé cómo solucionarlo. ¿Cuál fue tu mayor reto? El mayor reto fue cuando uno de los productos como ya estaba finalizado, en realidad no era lo que yo quería. Wow. I know. Con una producción hecha. Con una producción hecha. Una ¿Y qué producción te hecha. falló? ¿Te falló el laboratorio? ¿Falló la química? ¿Qué falló? Fue la comunicación. ¿Y Aunque- cómo pudiste solucionarlo eso? Bueno, tuve que hacer otro, lo tengo ahí, que es un producto que se puede utilizar, no es lo que yo quería, pero todavía se puede utilizar para un cabello de un rizo más suave. Pero yo quería un producto que podía ser por un poco más texturas y no solamente para el rizo que está bien suave. Ok. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese producto tuyo? ¿Dónde podemos encontrar la línea? ¿De qué productos? Como es una línea, ¿qué producto puedo ver en esa Sí. línea? Bueno, tenemos champú. Y si tú sabes que, bueno, no sé si sabes, pero los que tienen el cabello rizado utilizan un método que es un prepú. Que un prepú es un aceite. Y podemos hablar mucho de aceites, aunque yo no estoy de acuerdo de eso. Yo me sorprendí porque yo he escuchado pros y contras de los aceites. Así es. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas y cosas malas. Ok, pero si se usan con Sí. conciencia se pueden usar. Se puede usar, pero no lo recomiendo. No es muy recomendable. Pero tienes entonces, en la línea tiene un pre-champú, tiene el champú. No, tiene un champú, pero el champú tiene una infusión de aceite. Wow. Para eso,
para esas personas que necesitan un prepú o que creen en el prepú o quieren un prepú. Entonces, este champú te limpia el cuero cabelludo, pero tiene un aceite que es el aceite de Mulucana, que viene de Hawái, de la semilla de cucuy, y ahí ese aceite ayuda para el crecimiento y la hidratación del cabello. Wow, interesante. Y en el champú. En el champú. Casi siempre esas cosas están en otro tipo de producto. En otro tipo de producto. Entonces tienes el champú y ¿qué más tiene la línea? Tengo un leave-in. El leave-in se puede utilizar para el cabello lacio y también para el cabello rizado. Que si tú quieres hacerte rolo y blowe, lo puedes hacer también con el leave-in. Perfecto. Ay, sí, ¿Y sí. cómo se llama la línea donde podemos conseguirla? Es Joy Miguel. Joy Miguel Hair Care. Claro, Y su marca, señores, su marca. Sí, y está en el website joymiguel.com. Ok. Ahí puede ver todo, son 6 pasos: champú, tratamiento profundo, que es de base de trigo. Está el leave-in, está la crema, la gel y un spray, un shine. ¿Sabes que ahora que dijiste trigo, ahorita hablamos del aceite y todo lo demás? ¿Qué opinas tú? Y esto ya no solamente para los empresarios, sino para los que tengan, todo el que tenga cabello. Sí. ¿Qué opinas tú de estas personas que hacen cosas naturales? Por ejemplo, toman que el aguacate, que no sé qué y no sé cuánto, y se lo ponen en la cabeza y después... Yo te estoy viendo la cara. No, sí, voy a tu casa, Indira. Lo que pasa es que la estoy viendo porque creo que tenemos el mismo pensar. Y se ponen este aguacate en la cabeza y un gorro y después se lo quitan y dicen que eso No, es yo te digo, fabuloso. espérate que yo voy a traer la lechuga. Y vamos a hacer una Vamos a hacer una ensalada. Eso no es cierto, eso no funciona, ¿verdad No, que no no? funciona, no, porque la molécula de un aguacate o de cualquier aceite, de cualquier mango, lo que sea, es muy grande para que penetre el cabello. la hebra. Sí, la hebra del cabello. Es mejor lo que comes si se refleja en el pelo. Así mismo. Ven, yo no estudié todavía con él, pero yo sé que lo que se come sí se refleja Sí. en el pelo. Pero lo que no se unten esas cosas en la cabeza. No. Ahora, Indira, si es lo único que tienes, entonces algo es mejor que nada. Ah, bueno, sí, pero es mejor comprar un producto que comprar sí un producto funcione. que O sí comas el funciona, aguacate. Exacto. que está lleno de Que proteína. está lleno- claro, y tiene aceite saludable. Tiene aceite, Cómanse el sí. aguacate. Exacto. Ay, qué no bueno. desperdicien. ¿Cuántos tipos de rizo podemos ver en, qué sé yo? Vamos a irnos a los dominicanos. En República Dominicana. ¡Wow! ¿Cuántos tipos de rizos hay? ¿Tú me vas a creer? Como cabeza. Hay más de 80 texturas. Wow. de rizo. No 12 que hay como una Yo cosa he visto por ahí como de que 2. 5, qué sé yo. No, eso es mentira. ¿Sí? Sí. Más Eso de es 80 más tipos de 80. texturas. Y cuidado si están haciendo más. Porque estamos... Sí, nos estamos mezclando no estamos más. mezclando más. Y Así todos se es. manejan de la misma forma, yo. No. Ah. No. Todo. O sea que hay 80 formas diferentes de peinarse de los rizos. Más o menos, pero no tanto. Pero hay varias, Hay alguno que le puede y hay meter. que saber. Y se toma mucho para aprender esto. Indira. Imagínate 80 texturas o Claro, más. claro. Y el saber que, por ejemplo, le voy a hacer una historia que nos ocurrió aquí. Él me dice que de verme el pelo, él sabe mi tipo de rizo. Y yo le digo, yo ni me recuerdo cómo es mi tipo de rizo porque cuando era largo, después me texturizaba el pelo. Entonces ya yo no lo recuerdo tanto. Y cuando le hablo del rizo de mi hija, me dice, el tuyo es de tal forma, parecido al de tu hija, pero más cerradito. Y es cierto, mi Sí. rizo es así. Entonces, tu expertise es mucho, que con solo verme, tú me puedes decir Sí. el tipo de rizo que yo puedo tener Sí. aún teniendo el pelo corto. Sí, y un rizo suave que absorbe mucho. Ay, sí. ¿Ah? Bueno, él me dice, tengo que hacer las paces con mis rizos. Mis rizos. Sí. Mis rizos están ahí, bellos, yo los suelto de vez en cuando, pero... Ay, no. ¿Cómo una persona puede cuidarse bien el rizo? ¿Cada qué tiempo puede lavarse el pelo? ¿Se lava diario? ¿Se lava semanal? ¿Cómo puede cuidarse un buen rizo? Es una buena pregunta. Y sabes que todo depende del día al día, de qué haces. A veces la persona, ahora las mujeres están yendo mucho al gimnasio.
Es que yo sudo mucho. Tú sabes que tú puedes secártelo con tu difusor. Después que llega a la casa o depende a dónde estás haciendo tu ejercicio, tú lo puedes secar. Porque lo más importante es la secada. La persona piensa que debe, no, el wash and go, el término que se utiliza mucho. No es wash and go, es wash, dry and go. Porque si no te lo seca, el agua con los productos te reseca el cabello cuando te lo dejas mojado. Wow, acabo de aprender algo nuevo, señores. Sí. Acabo de aprender algo nuevo. Sí. Sí. Eso es, yo pongo mi carrera al frente de eso. Wow. Sí, tienes que secártelo con una temperatura bajita o media. Porque eso hace que el cabello absorba el producto. Y otra pregunta que te voy a hacer. Hay personas que utilizan, yo sé de unas toallas especiales que uno puede usar para secar un poco el pelo. Pero hay personas que utilizan, qué sé yo, la misma toalla que normales que vemos de secarse el cuerpo para la cabeza. ¿Es cierto que eso puede dañar la hebra del cabello? Sí. No te lo daña, lo que pasa es que remueve mucho más agua de lo que necesitas, porque el cabello rizado, para tú aplicarte tu producto, necesita mucha agua. Y luego cuando lo estás secando, tú puedes usar una toalla de microfibra para que no te saque mucho, porque entonces el algodón absorbe mucho. Entonces, a ponértelo así el cabello, te va a quitar mucho del agua y de los productos. Entonces, por eso se usa una toalla de microfibra. Que esa es la que yo uso. Pero a veces a mi hija le gusta usar la de algodón. Yo digo, no te pongas esa. Pero ya sé que no es que lo daña, sino que le saca mucha... Le saca mucha agua, sí. Yo me pasaría aquí, señores, 3 podcasts más hablando con No, yo Joe tampoco voy a Miguel, pasar el día entero. porque me surgen tantas preguntas, pero yo sé que ya este episodio tiene que terminar. Pero antes de irnos, quiero que me digas 3 secretos que hayan funcionado en tu vida, sea personal o profesional, y que te hayan ayudado a convertirte en la persona que eres hoy día. De aquel, ay, me encanta cuando la gente sonríe así. De aquel que vimos hace 20 años que estaba viendo el juego en su casa, al que eres hoy. 3 cosas que te hayan sido funcionales. Para mí es el amor que tienes en lo que haces. Porque eso es que te lleva a donde tú quieres estar. Sin eso, si lo estás haciendo por dinero, olvídate. A menos que sea un inversionista, ¿no, verdad? Pero tienes que amar a ese inversionista también, ¿no? Entonces, el amar lo que haces. También educarte. Siempre educarte, porque antes de yo venir y hablando con Alexandra, Indira, buscando toda tu información para que cuando me siente contigo sé de lo que estoy hablando. Entonces, educarte en todo, educarte en lo que vas a hacer, siempre seguir educando, nunca para. Claro. ¿Y el tercero? Yo creo que es lo más importante. Dejar que Dios adelante y haga todo. Que fue de 3-1, ¿no? ¿Verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y sin Él no había estado aquí. Sin Dios nada es posible. Nada. Nada ocurre, nada pasa. Y todo también es en el tiempo perfecto. Así es. De Amén, Dios. amén. Yo soy fiel creyente en eso. Fiel creyente que todo pasa en su momento. Hay personas que a veces me dicen, Indira, tenía X tiempo esperando que me invitaras al podcast o quería venir al podcast. Y le digo, hoy era el día. Right. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. No va ni para adelante ni para atrás. Tranquilo. Te quiero agradecer por haber venido hoy. Gracias por habernos educado tanto. No sé por qué me da la impresión que te voy a tener nuevamente para que hablemos un poco más de ese pelo rizo. Pues vamos a hacerlo entonces. Sí, porque hay muchas cosas que la gente no conoce con este tema y tú eres el rey de ese tema. Así es. Entonces tenemos que traerte otra vez para hablar. Ya conocemos tu historia, ahora para hablar más de pelo. Sí. ¿Te parece? Está bien. Listo. Compromiso hecho. Gracias por haber estado conmigo. Gracias. Señores, como siempre les digo, gracias por haber estado, gracias por su sintonía. Compartan estos episodios. Yo sé que ustedes que tienen pelo rizo o conocen personas que tienen pelo rizo, les encantó este episodio, pues
mándenle este episodio, compártanle la información, díganle que utilicen los productos de Joe Miguel, porque saben que es de una persona que estudió para realizarlos, que sabe lo que está hablando. Si está cerca del salón, visítelo para que él vea qué usted puede necesitar o qué no. Gracias a ustedes entonces por estar ahí, gracias por seguirnos en YouTube, recuerden suscribirse, denle la campanita para que les recuerden cuando subimos un video nuevo, comente aquí debajo todo lo que quiera, si tiene preguntas hágala, yo se las hago a él y se las respondo también aquí en el episodio. Si nos estás viendo a través de nuestros canales de podcast, sea Apple Podcast o Spotify, también gracias, suscríbete y comparte el episodio. Nosotros nos vemos en el próximo programa. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.